había quedado acá, ¿no? Sí. Sí, ya, me retiro. Ya. Ok, entonces, para retomar, estaba hablando sobre la importancia de los servicios ecosistémicos marinos, ¿no es cierto? Y cómo, mediante la utilización de biotecnología, podemos formular, ¿no es cierto?, algunas herramientas que nos permitan entonces hacer un mejor provecho de la biodiversidad que contienen estos sistemas. Aquí podemos ver un cardumen de la anchoveta, ¿no es cierto?, que es uno de los recursos clave de nuestro sistema en la costa pacífica, influida por Humboldt, ¿no es cierto?, y que está sustentada justamente por el mundo planctónico, que es toda la imagen que vemos a la izquierda. Entonces, las especies marinas que nosotros generalmente observamos en nuestro sistema y que para nosotros representa un interés de querer llevar al laboratorio y tratar de domesticarla, ¿no es cierto?, generar tecnología, cerrar su ciclo, a nosotros se nos hace muy difícil poder, en esas condiciones, replicar lo que está sucediendo en la naturaleza. Por lo tanto, para nosotros se nos presentó la oportunidad de formular entonces un cambio de paradigma. El cambio de paradigma tiene que ver con que nosotros buscamos buscar resultados, ¿no es cierto?, para establecer un nuevo método para la obtención de semillas o juveniles de especies de acuáticas de interés tanto comercial y científico, pero que aún no han obtenido un desarrollo tecnológico que les permita manejar el ciclo de cultivo por completo. ¿Ya? Esta es una visión general de dónde nace, digamos, nuestra propuesta, que incluso esta visión general es previa al surgimiento de la formulación de la tecnología que les voy a presentar más adelante. Y también aprovechar de decir, nuestro avance en la arbicultura de pulpo es bastante incipiente. Nosotros realizamos un proyecto de 2 años y posteriormente otro proyecto de 2 años, pero que fue más enfocado a la tecnología que a la arbicultura. Pero sin embargo, creo que para hacer 4 años, y además con toda la lentitud que muchas veces los ecosistemas, digamos, laborales, ¿no es cierto?, nos hace enfrentar, creo que hemos avanzado bastante. Entonces, básicamente nosotros nos fijamos en obtener para larvas descendientes de los reproductores, que gracias a nuestra especie, que es Octopus mimus, el pulpo del norte acá en Chile, ¿no es cierto?, y que también es una especie que compartimos con el Perú, nosotros entonces proponemos alimentación experimental, ya que por supuesto que solo hemos avanzado bastante, para lograr finalmente llevar una etapa controlada de cultivo, pero directamente en el ambiente. Así fue como se inició y fue la génesis de todo esto. Fue una locura, pero bueno, logramos avanzar bastante y así lo vamos a ir viendo. Mi formación es principalmente de ingeniería, o bioingeniería, ¿ya? Entonces yo estoy muy ligado al desarrollo de sistemas, ¿ya? Y entonces yo desarrollé este sistema para poder, digamos, eh, responder a este cambio de paradigma que queríamos hacer. ¿Cómo podemos llevar las larvas para cultivarlas directamente en su medio ambiente? De manera que nos sea más barato, más fácil, ¿no es cierto? Y podamos obtener un control no absoluto, pero que al menos nos permita tener producción. Ya, básicamente este dispositivo, que lo denominamos Aqua Nursery, está diseñado para cultivar larvas en su hábitat natural, como les había comentado. Además permite suministrar una alimentación natural utilizando el océano como el servicio ecosistémico, ¿no es cierto?, para obtener gratuitamente el alimento. Y eso se basa porque posee un componente biotecnológico que naturalmente atrae al plancton al interior de este dispositivo. Parte de la ruta que hemos recorrido en el desarrollo de esta tecnología parte, ¿no es cierto?, por el screening de interacciones positivas entre bacterias y microalgas, ¿ya? Muchas microalgas, muchas bacterias, haciéndolas, ¿no es cierto?, crecer en conjunto y probando que tuvieran algunos efectos positivos, tanto para la formación de substratos, atachamiento al substrato, que son las biopelículas, pero también que tuvieran contenidos nutritivos que fueran deseables, tanto por el plancton o por larvas que son de nuestro interés, ¿ya? Principalmente lo que buscamos es una sobreexpresión de ácidos grasos poliinsaturados. Una vez que obtuvimos la selección de distintas especies que eran candidatas para conformar estas biopelículas, ¿no es cierto? Lo que les decía,
vimos la capacidad que tenían de interactuar, pero ahora sobre sustrato, de manera que formaron biopelículas propiamente tal. ¿Ya? Y luego estas biopelículas las fuimos exponiendo a pruebas de confrontación con larvas y con zooplancton, ¿ya? Para ver si es que existía capacidad tanto quimiotáctica o de preferencia por nutrientes que podía contener esta biopelícula. Y con eso entonces pasamos a la etapa de implementar la ingeniería del desarrollo, ¿no es cierto?, de cuál iba a ser nuestro prototipo y cómo lo íbamos a llevar a práctica, ¿ya? Y en la etapa 5, que es lo que estamos viendo ahora, es la escala tecnológica, ¿no es cierto?, el escalamiento, perdón, a un nivel ya de pilotaje, de poder replicar cosas que hemos hecho, digamos, a nivel de experimental, como en laboratorio y también en campo, pero ya con esta propuesta tecnológica ya más madura y más bien más desarrollada. Respecto de lo que fueron algunas de las pruebas que hicimos con larvas, digamos en este caso la larva que se puede ver ahí en su pantalla corresponde a una larva Beliger de mediana edad, de 60 días de vida, de una larva de loco, que es el Concholepas concholepas, ¿ya? Y esta, como se puede ver, es una placa Petri que tiene dos sustratos, ¿ya? Que uno de ellos, que está en la parte superior, ha sido biologizado con distintas cepas que utilizamos, ¿ya? Entonces en este gráfico que muestra A y B, en la parte A vamos a ver las distintas cepas que fuimos utilizando y las interacciones de estas cepas versus B, que son los controles. Entonces acá arriba tenemos A, el sustrato biologizado, B, sustrato no biologizado o control. Entonces fuimos viendo, C77 corresponde a una bacteria, que es un Arthrobacter, ¿ya? PT es una diatomea, TIT es otra diatomea, y aquí vemos la interacción entre ellas respecto de su control, y estuvimos viendo que finalmente, transcurridas unas horas, a partir ya de las 14 horas, en esta combinación, y estas combinaciones que muestro en este gráfico son productos de muchas pruebas anteriores, por lo tanto ya venía un poco calibrado la puntería hacia lo que estábamos buscando. Vimos que a partir de ya de las 14 horas, estas larvas estaban en su mayoría preferentemente sobre las biopelículas y estaban haciendo, digamos, ramoneo sobre la biopelícula. Y los controles, entonces aquí teníamos diferencias significativas, abajo no, entonces vimos que había preferencia. Eso mismo, entonces, nos permitió pasar a la etapa de cómo podíamos escalar la formación de estas biopelículas, ¿no es cierto? Para lo cual utilizamos fotobioreactores. Hoy en día nos demoramos 11 días en hacer un proceso de maduración. Estos son los fotobioreactores, donde se inocula el sistema con la bacteria más dos microalgas, ¿no es cierto? Y esos cassettes que se ven ahí contienen una malla plástica que es el sustrato de colonización. Entonces, en el crecimiento de unos días, esto lo va embebiendo, va creciendo, y lo que se ve en vida libre va formando una biopelícula que se atacha muy bien. En esta vista superior también podemos ver, aquí ya estamos utilizando algas plásticas que son embebidas por estas biopelículas, y aquí vemos cómo llevamos el proceso de las distintas cepas que estamos utilizando. Tenemos acá una microfotografía electrónica, ¿no es cierto?, donde se ve la interacción entre las diatomeas y las bacterias. Y este es un gráfico en donde estamos viendo que nosotros estamos alcanzando una concentración mixta, ¿ya? Aquí podemos ver la PT, que es la Phaeodactylum tricornutum, la ánfora, que son las dos diatomeas que estamos utilizando en insectos, y la biomasa mixta. En este cuadro no se ve la concentración bacteriana, pero sí la de las microalgas, y esta que está como rombo es el mix de biomasa que nosotros lo estamos cosechando aproximadamente el día 12. ¿Ya? Los primeros prototipos para contener a estas biopelículas en el medio ambiente, y que de esa manera nosotros pudiéramos resguardar a nuestras larvas de interés y que sucedieran, digamos, estas interacciones, parten de elementos súper artesanales, ¿ya? Que posteriormente, bueno, estas fueron las primeras pruebas que hicimos de campo, en donde tomamos elementos que podíamos encontrar en la ferretería, ¿no es cierto? Podemos ver ahí los dispositivos, cómo están dispuestos en sistemas long lines, a 4 metros de profundidad en esa oportunidad, hicimos esa prueba, y donde adentro están estas larvitas que son de pulpa, ¿no es cierto?, que a su derecha la pueden ver alimentándose tal cual lo mostró Iker en su presentación, alimentándose de Artemis. Pero también vimos cuál era la composición respecto a su perfil de ácidos grasos
y también su análisis proximal de la biopelícula, que nos permitiera entender por qué estaba sucediendo esta atracción, por supuesto, ¿no es cierto? También hicimos pruebas que tomábamos los sustratos plásticos biologizados con estas biopelículas y los mandábamos al medio ambiente versus sustratos que no estaban biologizados con esta biopelícula. Y lo que encontramos, y que fue muy alentador, fue que en los sustratos que contenían nuestro biofilm, encontramos esta conformación. O sea, encontramos poliquetos, gastrópodos, anfípodos y copépodos, pero en cada uno de estos taxones muchas especies. Por lo tanto, eso para nosotros refleja una dieta balanceada, pero mejor que eso, es una dieta natural, que es propia del ecosistema donde esa larva se está alimentando. Por lo tanto, estamos capturando, atrayendo el alimento que naturalmente esa larva escoge y sobrevive y puede desarrollarse. Otras investigaciones anexas, que van también en el mismo camino, tienen que ver con estudios que tienen que ver con el microbioma de los pulpos, ¿ya? Y tanto en el tracto digestivo como en manto, ¿no es cierto?, buscando asociaciones, ¿no es cierto?, que permitan generar algunos tipos de probióticos para el cultivo, y lo cual nos enseñó mucho respecto de cómo hacer el manejo en cautiverio. Básicamente, por ejemplo, nosotros con lo que aprendimos a partir de estas investigaciones es que si nosotros mantenemos al pulpo, tenemos una condición ideal de crecimiento de los huevos sin tener afectaciones por bacterias ni tampoco por protozoarios, o sea, considerando que uno siempre debe resguardar la calidad de agua de cultivo, ¿no es cierto? El beneficio que nos va a tener a la pulpa, en este caso, ¿no es cierto?, cuidando de sus huevos, es que los huevos se desarrollan mucho mejor que sin él. Otros artículos, digamos, presentados como póster, este de acá a la izquierda, básicamente habla sobre el proceso de enriquecimiento de Artemia, ¿ya? Y cómo nosotros buscamos diferenciar en qué momento las distintas cepas de microalgas que estábamos brindando se estaban lisando dentro del sistema digestivo de la artemia, ¿ya? Porque antiguamente lo que se hacía era hacer un enriquecimiento overnight, que significaba dejar enriqueciendo a las artemias en la noche, ¿no es cierto?, previo a irse del trabajo hasta el otro día, se dejaban enriqueciendo y ahí se cosechan y se les daban a los puntos. Nosotros entonces vimos que las células microalgales de distintas cepas, la que se demoraba más en lisar, se demoraba 3 horas. Por lo tanto, después se generaban las pseudo-S, las S, ¿no es cierto? Y decaía ostensiblemente el nivel energético. Por lo tanto, nosotros, gracias a este trabajo, pudimos determinar que nuestro tiempo óptimo de enriquecimiento era de solamente 2 horas y media, que es donde está la microalga todavía contenida, a punto de ser disgregada, y de esa manera ser aprovechada sus nutrientes por la paralarva que en ese momento es que se le entregamos. Con eso nosotros nos pegamos un salto de pasar de 18 días de cultivo a 60 días de cultivo. En esta otra imagen, pues se puede ver, son artemias, a su izquierda, son artemias que están, digamos, enriqueciéndose con un formato normal, que es con mix de microalgas, Nanocloropsis y Tetraselmis, ¿ya? Y a la derecha hay lo mismo, Nanocloropsis, Tetraselmis, pero además tenemos un dinoflagelado. ¿Ya? Y ahí, digamos, yo creo que es la novedad, un dinoflagelado que es Oxyrrhis marina, que es muy fácil de cultivar por lo demás, y por lo tanto agregamos un componente extra emulando lo que pasa en la naturaleza, ¿no es cierto? Y si pueden ver acá, acá se ve, por ejemplo, el contenido de la artemia, se ve verde porque está con epifluorescencia, o sea, en el fondo se está excitando la clorofila de las microalgas que están adentro, y se ve más bien difusa o digamos más homogéneo. Y aquí se ve como granulado, ¿ya? El de abajo. ¿Por qué? Porque ese granulado corresponde al dinoflagelado, que sería entonces Oxyrrhis marine, y con lo cual nos está generando también un nuevo salto también en el avance en el cultivo de nuestras paralarvas. Básicamente esta gráfica muestra que al día 50 aproximadamente estábamos llegando con 3% de sobrevivencia y al día 60 con un 1,5, 1,2, 1,5% de sobrevivencia. Pero previo a esto que les comenté anteriormente, no se superaba el día 20.
entendiendo que Octopus Mimo aproximadamente al día 10 agota sus reservas energéticas, por lo tanto estamos avanzando solo 10 días, digamos, con lo que nosotros estábamos proveyendo al cultivo. Y cuando cambiamos la mano, digamos, con estos alcances que les hice, entonces pudimos avanzar mucho. Esto es lo que tenemos ahora, si se pueden ver. A la izquierda pueden ver a la pulpa, tal cual como lo comentó Iker, requiere estar en un espacio que le permita controlar bien a los huevos, ¿no es cierto? Por otra parte vemos las larvas como están ahí, de 3 milímetros, son las más grandes, eclosionan en 3 milímetros, ¿ya? Y a la derecha un video en donde las tenemos en el proceso, donde están ellas, digamos, aún viviendo en la etapa en que están absorbiendo sus propias reservas energéticas, en donde nosotros posteriormente hacemos una selección de corte, ¿no es cierto?, con punta de corte, para quedarnos con las mejores, ¿no es cierto?, después al día 6, 7, y con eso empezar ya su alimentación y con un gran porcentaje de decaimiento natural, porque al menos Octopus mimus nos puede presentar fecundidades de hasta 300.000 larvas ya por kilogramo de hembra. Y aquí viene entonces el proceso de desarrollo de ingeniería, desde los bocetos a la ingeniería, ¿no?, donde desarrollamos entonces un artefacto que básicamente responde a las necesidades biológicas de los individuos que queremos cultivar. Estos son módulos. Y aquí vemos entonces este dispositivo. Finalmente nosotros estamos utilizando estas algas plásticas que son revestidas con la biopelícula, y de esa manera entonces la biopelícula al interior genera la atracción. Y aquí vamos a ver entonces cómo esto se está... Esta es una animación en donde estamos viendo que cómo es que se genera esto. Entonces, esas algas plásticas que están revestidas con la biopelícula generan dos efectos. Uno que es el aumento del área de colonización de la biopelícula, pero también zonas de refugio, ¿ya?, para evitar canibalismo, etc. Avanzar en el tiempo. Y estos dispositivos los estamos fabricando mediante tecnología de impresión 3D, por mientras. Después se va a pasar en la medida que logremos validar esto, vamos a pasar a inyección de plástico, HDP, que es lo que más se está utilizando. Es el proceso de impresión. Y bueno, ya para ir cerrando, entonces esta tecnología tiene distintos atributos. La biopelícula en primera instancia, que permite atraer el zooplancton. Tiene paneles modulares que se cambian las mallas de acuerdo a la especie y también de acuerdo a la etapa de crecimiento. Entonces partimos aproximadamente con mallas de 250, 300 micras hasta par de milímetros. La boyantez también es un factor clave debido a las operaciones que se tienen que hacer con este sistema. Un sistema de doble fondo que permite separar los detritus y digamos, todo el material particulado que se va generando al interior, para separar la zona donde van